de brackets. No sé cuál es la traducción de bracket, quizás el método de brackets. Okay. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, lo mío, si bien nace de la física, es un método matemático y por lo tanto es transversal. O sea, no tiene que ver necesariamente con física y por lo tanto podría ser aplicable por cualquier persona en cualquier área. Lo otro, tampoco requiere tanto conocimiento avanzado. Se requiere algo de cálculo integral y el conocimiento de series de potencia. Entonces, voy a compartir pantalla. Acá está. ¿Se ve? ¿Se ve? Y quizás pantalla para que al lado se vea la imagen y quizás hay que agrandar modo presentación. Sí, sí. Bien. Bueno, la idea de venir a este evento es justamente vender este producto. Bueno, voy a apagar mi cámara por cuestiones técnicas locales, digamos, ¿ya? Permítanme hacer eso antes de continuar, porque si no voy a tener problemas. Uy, ¿dónde apago esto? No, bueno, dejémoslo ahí nomás. Ahí sí, ya, perdón. Entonces, la idea es vender un producto. Según yo, esta es una técnica de integración y para mí, según yo, y eso es lo que tengo que demostrar ahora, es la mejor técnica de integración del mundo. Así estoy vendiendo el producto. Así que esto nace el año 2007 de mi tesis de grado. La idea era resolver unas cosas que nacen de la física de partículas que se llaman diagramas de Feynman, que básicamente son integrales muy, muy múltiples, ¿ya? Y como yo digo, la necesidad hace que la gente se ponga creativa. De ahí surge esta idea, que desde el punto de vista de encontrar resultados, funciona. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este método? Bueno, el objetivo es básicamente la integración de integrales múltiples en el intervalo de 0 a infinito. ¿Qué tan múltiple? Bueno, da lo mismo para este método, y de hecho, donde más se nota el efecto o la potencia del método es mientras más multiplicidad tenga la integral, mientras más variables sean, más se va a diferenciar de cualquier método convencional que ustedes conozcan. Este método se denominó método de brackets simplemente por el paréntesis mayor, menor que. ¿Ya? Es una cosa de estética, ¿no? De esa estética nace el nombre. Con respecto a la técnica misma, nace de la representación integral de la función gamma. Ese es el origen fundamental de esta técnica. Y cuando uno dice una técnica heurística, bueno, una técnica heurística básicamente se refiere a que no está formalizada, o detrás de ella no hay un soporte riguroso desde el punto de vista matemático. Por lo tanto, se compone de una secuencia de, yo digo, definiciones, que esas son prerrogativas, digamos, del autor. A partir de esas definiciones uno puede demostrar cosas, teoremas, y de una cosa que es lo que hace justamente al método, lo hace heurístico, que son reglas. Las reglas nacen básicamente por ensayo y error, y después de hacer muchos experimentos, uno encuentra cierto comportamiento en el procedimiento. Heurístico, debo decir simplemente en el hecho de que cuando yo tengo un problema, lo que uno quiere es encontrar una solución. Bueno, si uno es capaz de desarrollar un procedimiento para llegar a la solución, independiente de la validez rigurosa del procedimiento, eso llamamos método heurístico. O sea, básicamente me interesa resolver un problema y encontrar la solución. El cómo, ese es otro cuento, Bien, ahora, solamente a manera de motivación, para que uno vayan ya sintiendo de qué estoy hablando. Este método lo que hace es tomar una integral de una variable o de más variables y transforma esa integral en una estructura muy particular llamada serie de brackets,
que básicamente es unas sumatorias múltiples con estas estructuras que yo llamo bracket, que pronto lo voy a definir. Y la gracia de todo esto es que cuando uno hace esta transformación de integral múltiple a estas series múltiples, ya me olvido del cálculo y el problema ya no lo resuelvo usando técnicas de integración. Lo resuelvo simplemente resolviendo sistemas de ecuaciones lineales. Eso parece como extraño, cómo paso de una cosa a otra. Por eso yo digo, este método desde ese punto de vista ya parte diciendo que integrar no es tan complicado como antes. A manera de motivación extra. Cuando uno dice, o si ustedes están viendo, hay dos problemas. Una integral de una variable y una integral de más variables. A la pregunta de cuál de estas dos integrales es la más complicada, bueno, con el conocimiento que uno tiene de técnicas de integración, así no hay ni que pensarlo, es la integral número 2. Obviamente es una integral más complicada porque P, que es de 5 variables, la otra es de una variable, etcétera, etcétera. O sea, con técnicas convencionales, lo que uno hace es resuelve, en el caso de la integral número 2, o una integral múltiple, la resuelve de manera iterada. El resultado de aquella lo vuelve a integrar y el resultado lo vuelve a integrar, etcétera, etcétera. Entonces, y nadie dice que uno en el intento tenga éxito. De hecho, si esta integral yo la coloco en un software matemático, en matemática, MATLAB, esta cosa no la resuelve. Para cualquier alfa, beta, gamma, delta, eta, no lo resuelve. Yo les voy a decir que con este método que les quiero mostrar es la complejidad de la integral 1 es exactamente igual que la complejidad de la integral 2. O sea, si la de arriba es fácil, la de abajo también podría ser igual de fácil. Bueno, para ello, sin entrar digamos, en el detalle de cómo se obtuvo el método, simplemente voy a mostrar algo así como un manual de cómo ejecutar el procedimiento para resolver una integral. Entonces voy a partir de algunas definiciones y luego voy a mostrar algunos ejemplos. Primera definición. A ver, el método en cuestión trata de lo siguiente. Tomemos la integral y expandir el integrando en términos de series de potencia. Cuando uno expande en serie de potencia, siempre aparece el factor, esta es la función gamma, este es n factorial, de hecho el gamma de n más 1, que aparece aquí en el denominador. Bueno, ese factorcito que aparece siempre en las expansiones en series de potencia, más el factor menos 1 elevado a n, le vamos a denominar el factor phi sub n, que este es un factor que es propio del procedimiento y de la aplicación de este método. ¿Ya? Así que si no aparece en mi expansión en serie, lo hacemos aparecer multiplicando por 1. Luego, en la segunda definición, esta es la definición fundamental, el bracket. El bracket es el símbolo que está al lado izquierdo. ¿Qué es lo que es el bracket? Bueno, el bracket es una estructura muy rara, de hecho es una integral divergente, no importa lo que valga alfa, es una integral divergente. Pero, como digo, no quiero entrar en el detalle de cómo llego a esto. Simplemente quiero indicar la simbología y algunas reglas. Entonces, a partir de estas dos definiciones, puedo encontrar que esta cosa rara llamada bracket tiene estas propiedades. Solamente tomo una definición y puedo demostrar esto. De hecho, estas propiedades son propias de las deltas Kronecker o deltas Dirac, como para que uno vayan memorizando justamente ese comportamiento. Teniendo esto, uno puede llegar, y esto es una regla. Cuando digo regla, esto ya es, a ver, ¿cómo podríamos decir? Es algo así como una cocina. Aquí, lo que dice que cuando yo tengo una suma de esta cosa que es un bracket, una serie de brackets, el bracket funciona algo así como una delta Kronecker. Es un traga-traga sumatorias. Y el resultado de esta sumatoria es lo que está al lado derecho. Esa es una regla, y también de ahí viene el nombre regla fundamental de sumación. Entonces, tengo el bracket, tengo que las sumas de bracket, en estas sumas, los brackets aparecen como deltas Kronecker. Eliminan sumas. De hecho, eliminan sumas,
y hacen otras cosas más, que podrían resumirse en este algoritmo. Cuando yo tengo una suma y aparece el bracket alfa más n, lo que hace el bracket en términos de función, en términos de operación, mejor dicho, es elimina la suma, elimina el factor phi sub n, agrega una función gamma en menos n, donde n es el índice de la suma. Y dejen de volverme un poquito, lo que uno hace para encontrar el n, simplemente iguala el argumento del bracket a 0. Eso me genera una ecuación para n, del cual uno despeja n, y en este caso despeja n, iguala el bracket igual a 0, el argumento del bracket igual a 0, y el n vale esto, alfa. Y ahí, eso es la secuencia de pasos para usar este bracket cuando está en una suma. Entonces, en resumen, un bracket elimina sumas. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver eso con integración? Bueno, veamos. Supongamos que yo tengo una función, quiero integrar esa función entre 0 e infinito, y de esa función lo que conozco es la serie respectiva de potencias en torno a 0. Eso es lo que uno requiere con este método. Serie de potencia en torno a 0 del integrando. Si uno conoce aquello, entonces la solución viene dada por este teorema. Y voy a hacer la demostración bien rápida para que se den cuenta. Lo que uno hace es esto. Si yo conozco la serie de potencias del integrando, lo reemplazo. Después intercambio suma continua por suma discreta, sumatoria por integral. La integral me va a quedar como la integral de una potencia. Eso es un bracket. Luego lo que tengo es una sumatoria de bracket, y ahí uno aplica los teoremas y reglas anteriores y llega al resultado. Un ejemplo simple, mire. Yo a esto le digo paso 1, paso 2, paso 3. Así de rápido el método. Aquí esta es la definición de la función gamma. De hecho, esto debiese ser gamma de beta. ¿Ya? Paso 1. Encontramos la representación en serie del integrando. Esta es conocida. Acuérdense que este phi sub n es básicamente menos 1 partido por el n factorial. Paso 2. Reemplazamos eso en la integral, invertimos sumatoria por integral, y lo que tenemos inmediatamente es la definición de un bracket. Con lo que nos queda esta otra estructura, una serie de brackets. La integral ha sido reemplazada por una serie de brackets. Y luego uno aplica la regla de sumación, que dice el bracket elimina la suma, elimina el factor phi, agrega una gama de menos n, y el n lo sacamos, el valor de n, que es el índice de suma, lo sacamos igualando el argumento del bracket a 0. Que es esto que está aquí, y finalmente eso como resultado, que es la solución correcta de aquello. Otro ejemplo. Este ejemplo, cuando uno lo ve por primera vez resuelto de manera entre comillas simple, es cuando ve variable compleja, integrales de contorno, la fórmula de Cauchy. Bueno, voy a mostrarles cómo se hace este integral con este método. Paso 1, de nuevo, así, paso 1, paso 2, paso 3. Paso 1, la representación en serie de la función seno de x, que es la única función que tiene representación en serie en el integrando. Paso 2, colocamos eso en la integral, intercambiamos sumatoria por integral, eso nos da como resultado de inmediato un bracket, y ahí tenemos la serie de bracket, aplicamos la regla que dice se va la suma, se va el factor phi, el bracket genera una gama de menos n, que es el índice de suma, y luego el n vale menos un medio. Ya está el resultado. Que si uno reemplaza el n igual a menos un medio, da un resultado ultra archiconocido que es de esa integral, que es pi medio, y lo hice en nada. O sea, para resolver con este método, básicamente lo único que tengo que saber es la representación en serie del integrando. Nada más, nada más. Y un par de reglas y unos teoremas. Otro ejemplo, y aquí tiene una gracia del método que se va a notar en este ejemplo. Esa es la función hipergeométrica, que está definida en términos de sumatoria, la hipergeométrica de UF1, está definida aquí, como esta suma que está acá. Bueno, exactamente la misma secuencia de pasos. Reemplazamos la serie en la integral, me genera una suma de bracket, y resolviendo esto con las reglas anteriores, encontramos la solución. La gracia del método
y esto no lo hace cualquier método, digamos, es que esta serie de potencias, asociada a este integrando, tiene radio de convergencia 1. Y en rigor lo que uno debiera hacer convencionalmente es dividir el intervalo de integración entre 0 y 1, e integro esta serie, y entre 1 e infinito, e integro la continuación analítica de esta serie, que no es esa, son otras dos en función de 1, en potencia de 1 sobre x. Y el método de bracket lo que hace es justamente de manera automática, de manera implícita, hace la continuación analítica de las series que yo estoy utilizando en el integrando. Bueno, esa es parte de una cosa que podría, obviamente no tiene una explicación rigurosa a priori, ¿ya? Pero no solamente hace eso, también hace extensión analítica de parámetros. O sea, hace continuación analítica de funciones, en términos de la variable integración, y hace continuación o extensión analítica de los parámetros que puedan existir en la integral. Entonces, para el primer resumen de esto, tengo una integral. Mi integral tiene una función, pensemos una integral que puede ser múltiple. Reemplazo mi integrando por toda la serie de potencia que corresponda a reemplazar. Por lo tanto, se generan varias sumas. En el proceso se generan varios brackets. Y por lo tanto, la integral completa va a ser reemplazada por una serie múltiple de brackets. Una cosa de este estilo. Y como los brackets eliminan sumas, si yo tengo una cantidad sigma de sumatorias y tengo igual cantidad de brackets, el resultado de esta cosa es directo. Me da un solo factor, que es esto que está aquí. O sea, cada bracket se encarga de eliminar cada suma, cada factor phi, correspondiente al índice que le corresponda. Se generan funciones gamma por cada bracket, en gamma de menos el índice de suma eliminado, y eso. O sea, lo que uno hace es básicamente, lo que hace es eliminar las sumas, y el índice de suma toma el valor cuando uno iguala estos brackets, los iguala a cero, el argumento lo iguala a cero, genera un sistema de ecuaciones lineales. Ahí aparece un factor que es el determinante de A, que es justamente esto. Primero, para encontrar los valores de los índices de suma, los valores que tienen que tomar estos índices de suma después de eliminar de proceder con los brackets, se resuelve este sistema de ecuaciones lineales, que es básicamente anular los brackets. El determinante de A es básicamente el determinante de los coeficientes de este sistema lineal, y tendríamos la solución. O sea, conclusión, mi problema de integral se resume en resolver un sistema de ecuaciones lineales. Nada más que eso. Solamente para expresar lo anterior, una integral triple. Nadie puede decir que esta integral es simple. O sea, de hecho yo lo he hecho con software, digamos, y hay que hacer harto trabajo, inclusive con un software. Pero con este método, esto es fácil. Miren, expandamos el integrando. Son tres funciones. Hay exponenciales y la función Bessel de orden cero, de primer tipo. La expansión de una, la expansión de la otra y la otra. Listo. No hay más expansiones. Reemplazamos esas expansiones en el integrando, invertimos el orden de sumación e integración, y obtenemos los brackets automáticamente. Y me queda esta serie de brackets. Y el resultado ya lo tenemos casi listo, porque lo que hay que hacer es construir un sistema de ecuaciones lineales para hallar los valores de n, l y k, que son los índices de suma. ¿De dónde sale eso? De igualar a cero cada argumento de brackets. Y por ahí aparecerá, esto es la fórmula general, que es un determinante, pero que es un factor. Entonces lo que uno encuentra, resuelve ese sistema lineal para n, l, k. El determinante vale 8, el determinante de la matriz de coeficientes. Usamos la idea de esto de que cada bracket elimina una suma, elimina un factor phi sub n y genera una gamma. Y las soluciones para n, l, k las reemplazamos aquí, y la solución da de manera rápida. ¿Cuántos pasos? 1, 2, 3, 4. 4 pasos. O un poquito más, qué sé yo, pero son pasos súper sistemáticos y súper rápidos.
O sea, esa integral que tal vez pudo haber llevado, no sé, una tarde de emociones, ¿ya? Para terminar de encontrar una solución, aquí se hace en un ratito, ¿no? Bien, entonces lo que yo quiero hacer a continuación es, eh, el método en cuestión requiere sí o sí que el integrando sea reemplazado por series de potencia en torno a cero. Si usted tiene esa serie que representa el integrando, entonces podemos aplicar este método. Bueno, estamos hablando de integrales entre 0 e infinito. Esa es otra condición inicial, digamos. Sin embargo, hay ciertas funciones, por ejemplo, está aquí la función Bessel modificada, que es singular en cero. Tiene representación integral, es singular en cero, pero no tiene la serie de potencias que a mí me interesa. Tiene una cosa como muy, muy grande, ¿ya? No me sirve para aplicar el método. Otra función que también es singular es la función exponencial integral. También es singular en cero, por lo tanto no tiene serie de potencia en torno a cero, así que en principio tampoco me sirve para aplicar el método. Justamente porque yo requiero series de potencia en torno a cero. Entonces, lo que yo voy a presentar como una extensión de lo que hice o lo que desarrollé previamente es lo siguiente. Es un método para hallar series de potencia en torno a cero para cualquier función, inclusive para aquellas que sean singulares en torno a cero. A ver, lo que uno tiene en general es que una función tiene infinitas representaciones en serie. Bueno, está en torno a cero, una única representación en serie en torno a 1, en torno a sub 0, en torno a x sub 0. Bueno, tiene infinitas representaciones en serie, pero en cero, del punto de vista convencional, si es que tiene una representación en serie en torno a cero, va a ser única. Bueno, con esto que les quiero mostrar, podemos hallar representaciones en serie de infinitas formas en torno a cero. O sea, en torno a cero estoy diciendo que hay infinitas representaciones en serie, y es más, aquellas funciones que son singulares en cero también pueden tener infinitas representaciones en torno a cero. Esa es la técnica que quiero mostrarles. Y la pregunta es, y aquí van a ver que esta cosa obviamente no es nada convencional porque el método no es convencional. ¿Y cómo parte? Bueno, primero, supongamos que tengo una función f de x arbitraria y vamos a pensar que yo no conozco la representación en serie de este f de x. Y quiero buscarla, encontrarla. Bueno, el asunto es que partamos con la condición de que yo conozco su transformada de Mellin, que es esta integral, la que está en la ecuación 1. Si yo conozco si yo conozco la solución de esta integral m de s, entonces, a partir de este conocimiento, puedo construir cualquier función, cualquier representación en serie de f de x en torno a cero, cualquiera, la que yo quiera. De hecho, f de x podría escribirlo de manera súper general de esta manera. De esta manera, y aquí sería donde beta y alfa son parámetros arbitrarios. Es más, son los parámetros que yo quiera colocar ahí. Por ejemplo, yo quiero que tal función tenga sea una expansión en serie en torno a cero de las potencias al cuadrado. O sea, sea una serie de x al cuadrado. ¿Ya? O sea, beta puede ser 2, pero beta puede ser 3, pero puede ser menos 1, o puede ser un medio, lo que ustedes quieran. Y para hacer eso, lo que uno simplemente requiere es conocer la transformada de Mellin de este f de x. A ver, hagamos esto parte así, miren, si uno quiere una breve demostración de esto, es simplemente, supongamos, la idea es buscar una representación en serie de f de x. Y yo voy a suponer esta. ¿Y cuánto vale beta? ¿Cuánto vale alfa? Lo que ustedes quieran, lo que uno quiera. Colocamos esa representación en serie en la integral. Y nos va a dar un resultado. ¿Listo? Aplicamos lo que ya había explicado antes, intercambiamos la suma continua por discreta, eso nos da
un resultado, una serie de brackets, y eso nos da un resultado con las reglas que ya indiqué antes, reglas. Y ahí uno puede, bueno, si yo conozco este lado, el lado izquierdo de la ecuación, por eso esa es la condición inicial, conocer esto, entonces yo puedo calcular el coeficiente, y aquí me devuelvo, el coeficiente que yo no conozco, porque yo simplemente estoy diciendo, supongamos que esta función tiene esta serie de potencias, donde beta lo escojo yo, donde alfa lo escojo yo, y donde f sub n es lo que desconozco. Bueno, con esto entonces uno puede, con el conocimiento de este m, de este factor m, uno puede encontrar el coeficiente que yo requiero en mi serie supuesta. Y ahí viene demostrado de manera simple ese resultado. Como ejemplo, miren, la función f de x. Si yo quiero que uno de estos parámetros, alfa, beta, alfa sea 0 y beta 1, lo que estoy diciendo es que yo quiero que la función coseno de x sea presentado como una expansión en serie en potencias de x. Ahí está. Obviamente esta cosa es rara. Tiene un gamma de menos n. El gamma de un número entero negativo es infinito. Así que en rigor, tal como está aquí, podría eventualmente, hay muchos términos que son cero, porque y algunos términos no son cero porque hay un gamma de menos n cuando el n es par en el numerador. Esta serie, increíblemente, también cuando yo la ocupo en el método de bracket, funciona, y funciona como si fuese la serie del coseno de x. Esto les va a parecer más raro todavía, porque si f de x es la exponencial de menos x, bueno, el m de s es la integral entre 0 e infinito, de esto es la función gamma. Pero vamos a suponer que yo quiero que esto se exprese en potencias al cuadrado. Hacemos alfa igual a 0, beta igual a 2, y yo quiero presentar esto como potencias al cuadrado de x, y no como una expansión en potencias de x. Y aunque si ustedes colocan esta fórmula en una integral y ocupan el método de bracket, el resultado va a ser gamma de s. Va a dar el resultado correcto. Sin embargo, esta serie pudiese no existir. Esta serie para la exponencial de x en el mundo convencional no existe. Pero en el universo, digo yo, del método de bracket, del punto de vista operacional, funciona muy bien. Y lo que me interesa, esta serie, la Bessel, esta Bessel es singular en 0. La función está en la Bessel de segundo tipo, de orden 0. Es singular en 0. Pero de esta Bessel, cuando uno conoce esta integral, da este resultado. Este es nuestro m. Bueno, haciendo uso del procedimiento que les mostré, podemos encontrar una serie de potencias en la variable x para esta función que no tiene serie de potencia en torno a 0. Y obviamente esta es una serie de potencias muy rara, primero porque no existe por ningún lado. Esta serie de potencia vale 0. Vale 0, vale infinito, es divergente, perdón, es divergente. O sea, K0 es infinito. Y ese infinito se representa a través de esa serie. Y alguien dice, pero esa cosa no existe. No existe convencionalmente, repito, pero me sirve para ocupar el método de bracket. Otra función reparecida, que también es singular en 0, es esta función, la exponencial integral. Bueno, aquí también quiero que esta función, si conozco la transformada de Mellin de esto, ocupo ese dato para construir una serie en potencia de la variable. Y esta serie tampoco existe, porque esta serie es divergente. Cuando el n vale 0, es divergente por culpa del n en el denominador. Sin embargo, voy a demostrar con un solo ejemplo que estas series, para este método, operacionalmente son útiles y funcionan a la hora de hacer integraciones con ellas. Y esto es, no sé cuánto tiempo me queda, ¿puedo consultar? ¿Un par de minutos? No, no hay límites en el fondo, ya. Ah, Depende claro. de... Bien, sí, tienen Porque es toda la la última razón. escala. En todo caso, este es el último ejemplo y después vamos a hacer algunos comentarios y conclusiones. Miren, este ejemplo. Esta integral no es simple. No es simple ni siquiera para un software. Yo digo, ocupo harto, digamos, matemática y Maple
que son para comparar justamente mis resultados con los verdaderos, ¿ya? Esta integral. Lo que voy a hacer, de acuerdo al método de bracket, es reemplazar el integrando por series de potencia. ¿Qué cosas son las series de potencia? Bueno, la serie de potencia de esta función y la serie de potencia de la Bessel. Entonces vamos a hacer de manera súper general. De la función Bessel, la transformada de Mellin es este valor que está aquí al lado derecho, y ese valor lo vamos a usar para construir una serie súper genérica para esta función de Bessel. Una serie ni siquiera es en torno a cero, pero no en potencias de z, sino en potencias de z elevado a a. Y vamos a agregar un b que va a ser arbitrario, y este a también es arbitrario. O sea, esa es la serie que yo quiero. O sea, es cualquier serie. Por eso yo el título, y ahí dice arriba, el mercado de la serie. Aquí lleve la serie que a usted le guste, cómo quiere su función, en series de potencia al cuadrado, al cubo, en potencia de 1 sobre x, etc. Es llegar y llevar. Bien, entonces, para esta serie súper genérica que yo deseo para K sub 0, podemos obtener el coeficiente en cuestión y finalmente la serie completa para este K0. De manera análoga, hacemos el mismo procedimiento para la otra función, que también conocemos la transformada de Mellin, y eso vamos a usarlo para construir esta serie. También va a ser súper, súper, súper general. A minúscula y b minúscula también son arbitrarios. Lo que ustedes quieran. Y para el coeficiente f sub l, hallamos entonces, para esa condición, hallamos estos valores. Y finalmente, con ese valor para el coeficiente, encontramos la serie completa para esta función. Si se dan cuenta, aquí estas dos series ni siquiera existen en el mundo real, pero me van a ser útiles para calcular una integración con este método y en el universo donde vive este método. Bien, entonces, procedamos. Tengo estas series anómalas, irreales, tengo mi integral, reemplazo cada función por su serie respectiva, intercambiamos integrales por sumas, obtenemos los brackets, y tengo finalmente mi serie de bracket que es equivalente a la integral. ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, tal como antes, cada bracket elimina una suma, se van los factores phi sub n, se genera por cada bracket una función gamma, menos el índice de cada suma que elimina, y se resuelve un sistema de ecuaciones lineales que es básicamente hacer los argumentos de los brackets igual a 0. O sea, eso. ¿Y para qué? Para encontrar el valor del índice de suma L y N. Y hay que calcular por fórmula, digamos, que eso se puede demostrar, que va un factorcito que es un determinante. Ahí están los valores de L y N, para este caso. Ahí está el determinante que va en la fórmula final de la solución de la integral. Y esta es la solución. O sea, súper rápido. Reemplazamos el L y el N por los valores que encontramos previamente. Y la solución, increíblemente, es esto. O sea, automáticamente yo inventé esas series. Y yo dije, los parámetros A mayúscula, B mayúscula y los minúscula son cualquier cosa. Y el resultado de la integral no puede depender de cualquier cosa. Debe depender solamente de los parámetros que aparecen originalmente en la integral. Y eso es lo que ocurre. O sea, da lo mismo lo que yo construya, las series que yo construya para estas funciones. El resultado no puede depender, y eso es lo que estoy demostrando ahí, no puede depender de esos A y B que yo coloqué en estas series. Y porque, bueno, no es que yo lo haya hecho cero, simplemente se simplificaron. Y eso va a ocurrir siempre. Entonces, concluyendo un poquito con respecto a esto de esta forma de sacar series de potencia. Esto para el método de bracket es súper funcional. Operacionalmente me permite calcular o aplicar, mejor dicho, el método de bracket a cualquier integral. Conclusión, cualquier función, aunque sea singular en cero, puede ser expandida en series de potencia en torno a cero. ¿Y cuántas series de potencia en torno a cero puedo tener para esa función?
infinitas. Esa es como la conclusión de esto. Bien, queda poquito. Algunos comentarios respecto al método. Bueno, del punto de vista de la integración, la verdad es que el método, tal como, si bien ha sido como muy rápido todo esto, pero el método le da exactamente lo mismo si la integral que tengo que resolver es de una variable, de 2 variables o de 10 variables. Porque es tan sistemático que al final del día no tiene que ver con la multiplicidad de la integral. Tiene que ver con resolver un sistema de ecuaciones lineales más pequeño o más grande. Así que, y de hecho, donde más se nota el poder de este método respecto a cualquier otro método conocido, es que mientras más múltiple sea la integral, más se va a notar su potencia, su poder, frente a métodos conocidos. Otra cosa importante, el método es sistemático. Paso 1, paso 2, hasta el último paso. Siempre es la misma secuencia de pasos, siempre los pasos son todos idénticos, de integral en integral, y dado eso, es factible en algún momento automatizar esto en algún paquete de programación, en algún software matemático o tal vez en algún lenguaje de programación. O sea, se puede sistematizar justamente porque el método es un algoritmo, ¿ya? Algorítmicamente súper ordenadito y simple de aplicar. Y esta es la gran, bueno, la gran que ustedes se dieron cuenta de manera rápida, pero que es justamente lo que quería contar. Cuando uno integra, al final no está integrando, simplemente reemplaza la integral, se olvida del cálculo y reemplaza todo a un problema de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Eso hace que este método sea muy simple de aplicar, pero extremadamente simple, y no se requieren muchos conocimientos en términos de matemáticas, solo resolver sistemas de ecuaciones lineales. Y una cosa como justamente conclusión de lo que dije previamente, es que a diferencia de cualquier método conocido, digamos, si yo tengo una integral múltiple, cualquier método conocido lo que hace es integra una integral, el resultado de esa integral lo vuelve a integrar, y así sucesivamente hasta llegar a la última integral en esa integral múltiple. A diferencia de eso, este método, el método de Bracket, toma la integral y la resuelve de manera simultánea, no iterada, simultánea. ¿De dónde se deduce eso? Bueno, porque al final del día, cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones lineales, bueno, lo puede resolver simultáneamente, ¿ya? Así que uno puede deducir que este método, a diferencia de otros, resuelve integrales de manera simultánea y no de manera iterada. Otros usos. Bueno, cuando se originó este método, que fue por necesidad, como dije al principio, para resolver otros problemas de física, fue básicamente resolver integrales de cierta estructura matemática. Eso se generaliza en lo que justamente mostré antes, donde el integrando puede ser cualquier función, pero con el tiempo han aparecido otras extensiones del método. Por ejemplo, para resolver integrales de contorno, múltiples. ¿Y cómo se resuelve esto? De manera, diríamos, parecida. Si el bracket, este símbolo raro, tal como se los mostré antes, frente a sumatorias, era algo así como una delta Kronecker, cuando hay integrales de este estilo, bueno, pueden ser en el eje real o pueden ser en el eje imaginario, los brackets se comportan como delta Dirac. Bueno, esto tiene que ver con un trabajo que ya está enviado, está en revisión ahora, y ha funcionado pero súper bien porque permite hacer integrales con cierto tipo de estructura en el integrando, de manera pero muy, muy rápida. Y la idea es exactamente la misma. Transforma esta integral múltiple en el espacio complejo en una serie de brackets, y de ahí uno ocupa las reglas que ya les expliqué antes. Otro resultado que puede ser útil con el método de bracket es hallar la continuación analítica de series de potencias. A ver, cuando digo esto, supongamos que ustedes de alguna ecuación diferencial, de alguna integral, ustedes tienen como resultado una serie de potencias en algún parámetro. Bueno, lo que hace el método de bracket es permitir tomar esa serie de potencias en ese parámetro y hallar la continuación analítica de esa serie.
Es decir, si tienen en potencias del parámetro, haya las otras series en términos de 1 sobre la potencia de ese parámetro, en la variable recíproca. Y eso se hace en general con variable compleja, pero con el método de bracket también se puede hacer aquello. Y no solamente de series de una variable, sino que puede ser extendible a series de muchas variables. Y por último, este método, combinado con ecuaciones diferenciales que podrían ser lineales o no lineales, pero que sí sean problemas de condiciones iniciales asociados solamente a tiempo, ustedes mezclan el método de serie de potencia más una integración y el método de bracket, y pueden hallar lo que uno hace con serie de potencia. Reemplaza la ecuación diferencial por una ecuación de recurrencia. Con este método uno tiene una forma rápida de llegar a la ecuación de recurrencia de un sistema de ecuaciones lineales o no lineales, que es lo que me interesaba. Bueno, y finalmente para terminar, para que no aburrir más, trabajo futuro. Bueno, yo le había dicho que este método es un método heurístico. Cuando digo eso es del punto de vista de la rigurosidad matemática, tiene ciertas falencias. Por lo tanto, una de las cosas que hay que hacer es formalizar el método de manera adecuada, tal que esas reglas que yo presenté como reglas, en realidad no sean reglas, sino más bien teoremas. Y bueno, y lo otro que no he hecho nunca tampoco es justamente algo que dije antes, dado que este método provee un algoritmo, porque es muy sistemático, terminar por finalmente codificar esto en algún software, en algún lenguaje, y automatizar justamente los cálculos de integrales. Eso, y bueno, lo que dice ahí la caricatura es ya integrar es mucho más simple. Eso sería por ahora. Consultas. Sí, Muy rara no la sé, cosa. en una consulta, deja. Me parece que Edwin quería consultar, Stefan. Sí, no sé, José, ya, José, Edwin consulta qué pasa si el determinante es igual a 0. No sé si Edwin mismo puede explicar su consulta del chat. Ah, ok. Bueno, si el determinante es igual a 0, la integral no tiene solución con este método. ¿Ya? Con este método no tiene solución. Así que simplemente, ojo, este método es heurístico, ¿sí? Todo ha sido por ensayo y error. Y en esos casos, en esos casos simplemente la solución no es factible determinarla por este método. Sin embargo, me encontré, o sea, son muy pocos casos los que me han aparecido de esa manera, ¿eh? Porque en física matemática aparecen muchas integrales en distintas áreas, en gravitación, en física de partículas, etcétera, etcétera. Y siempre este método lo que hace, y una cosa muy buena, es que haya la solución que cualquier, por ejemplo, que un software puede dar, matemática puede dar, pero aparte haya otras soluciones equivalentes. Y este método lo hace todo en términos de resolver sistemas de ecuaciones lineales. Pero para la pregunta, simplemente si el determinante es 0, el método no aplica. No es que la solución sea 0 o infinito o alguna cosa distinta a eso. Simplemente el método no aplica. Esa es la regla. Sí, bueno, o sea, no sé, si casi la discusión es abierta, si alguien tiene consultas. Por mi parte, hay una serie de consultas igualmente, es decir, he entendido que este método todavía no es implementado, es decir, una tarea vinculada a esta tarea de la implementación serían ciertos límites, como por ejemplo, y de cierto modo es un método numérico que se propone, pero si pensamos en métodos numéricos siempre tienen el rollo de orden mayor, por ejemplo, ¿sí? Y como entiendo, tu método solamente es de primer orden, o sea, una consulta técnica sería si se puede aumentar el orden de aproximación. Es un rollo siempre en cuanto a métodos numéricos. Estamos hablando de, a ver, el método primero da una solución analítica, ¿ya? Da una solución analítica, o sea, es la solución, yo les mostré solamente casos donde el método da un solo término. Ese término básicamente es un cociente de funciones gamma y factores y potencia.
En general, las integrales no tienen soluciones donde es un solo factor. En general, las soluciones son series de potencia. Bueno, este método da ese resultado, pero analítico. En el caso de usar este método, por ejemplo, para resolver ecuaciones diferenciales, cuando yo combino este método con series de potencias, bueno, lo usual es que uno encuentre, reemplaza la ecuación diferencial por una ecuación de recurrencia. ¿Ya? Si yo soy capaz de reconocer en esa ecuación de recurrencia, de conocer, ahí el problema es calcular los coeficientes de mi serie. Si yo soy capaz de reconocer la estructura general de mi coeficiente, entonces tengo la serie completa. Yo he aplicado, como digo, todos los resultados que da esto es analítico, pero en el caso de ecuaciones diferenciales, y ahora voy a colocar el caso de ecuaciones no lineales. Ecuaciones no lineales con condiciones iniciales. Bueno, las ecuaciones no lineales yo también las puedo resolver por series de potencia. También puedo aplicar esto. También obtengo una ecuación de recurrencia que hay que resolver que también es no lineal. Y ahí el método sí podría ser útil, este método, cuando uno aplica en ecuaciones diferenciales, es obtener término a término estas series de potencia de esta ecuación no lineal. Y ahí sí uno podría asumir que eso es una aproximación, ¿ya? Porque cuesta mucho construir el coeficiente genérico de estas series de potencia porque son muy irregulares, cuesta visualizar formas. Y ahí uno podría usar este método para aproximar soluciones a ecuaciones diferenciales, pero en el caso de integrales, da la solución analítica. No sé si iba por ahí tu pregunta de aproximación. Más o menos. Ya, el tema de aproximación siempre tiene que ver con temas de convergencia. Así es, más o menos entrando en la discusión un poquito, es casi el orden de exactitud. O sea, la consulta es cuál es el campo de aplicación. Si mencionas ecuaciones diferenciales, actualmente lo que uno enseña son ecuaciones diferenciales escalares y sus métodos, pero en las aplicaciones siempre son sistemas no lineales de ecuaciones. El problema, el método de potencia en primera instancia aplica a ecuaciones escalares. Implica que hay una limitación de la aplicabilidad a sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales, al parecer, o hay algo, un parche, de manera que también se pueden resolver ecuaciones o sistemas no lineales. A ver, mira, el método es un poco ciego a la aplicación. En el caso de las integrales, yo les mostré un ejemplo donde el integrando lo reemplazo por una serie de potencia, pero la serie de potencia podría tener radio de convergencia finito o infinito, y al método le da exactamente igual. Llega e integra y obtiene el resultado. Es como si implícitamente hace la continuación, es como implícitamente, el cómo todavía no está claro, implícitamente hace la continuación analítica de la serie, e integra. En el caso de las ecuaciones diferenciales... ¿Perdón? La consulta es otra, es decir, el problema es si tenemos ecuaciones escalares, es decir, ecuaciones con solamente una sola variable, después se puede procesar el concepto. El problema es si tenemos cualquier tipo de sistemas y además sistemas no lineales, no aplica este método clásico de serie de potencias como tal. Quizás hay parches. Significa si para sistemas no lineales, donde no hay este método de serie de potencia como tal, ¿qué se hace en este momento? Mira, hemos hecho con algunos estudiantes, hemos hecho algunos cálculos, por ejemplo, el problema de los tres cuerpos. Hemos resuelto y hemos encontrado como la serie, los primeros términos de la serie, ¿ya? Ahora, en términos de aplicabilidad, si es para... El método aplica siempre, ¿ya? Aplica siempre, pero no hace discriminación si es que el problema es integrable o no integrable. No hace bajo qué condiciones el sistema se puede resolver. Ya, eso no lo hace el método, porque el método simplemente aplica y siempre da un resultado. Siempre da un resultado. O sea, el resultado también hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Por eso digo, en el caso de las integrales, le da lo mismo, en el caso de la integración, le da lo mismo si la serie de potencias que está integrando tiene radioconvergencia finito o infinito. Da exactamente lo mismo. Y en el caso de ecuaciones diferenciales, uno aplica y obtiene ecuaciones de recurrencia, pero no me dice, no es capaz de discriminar si el sistema tiene una solución o no la tiene. No sé si va, o sea, es ciego, es ciego. Como digo, hay mucha cosa que se ha ido aprendiendo con esto, que ha sido por ensayo y error. Y por lo tanto, o sea,
tanto no, yo he hecho más cosas de integración más que de ecuaciones diferenciales. Yo creo que hay que seguir explorando ahí. Hemos hecho algunas cosas con algunos estudiantes y hemos presentado algunas cosas justamente, pero con problemas muy específicos, no lineales, muy específicos. Y las soluciones, al menos las series que se obtienen, han sido buenas aproximaciones en los tiempos iniciales, porque son problemas de condiciones iniciales, esa es la otra condición. El problema es jetzt, si en cuanto a la convergencia, si funciona inicialmente, quizás después hay no una convergencia a lo largo del tiempo. Es decir, es tema si tenemos el error relativo, error absolutos, cómo podemos controlar este error relativo y absoluto. Es un desafío. O sea, otra consulta complementaria, o es un método muy, muy potente, pero una aplicación, campo de aplicación son, en cuanto a ecuaciones diferenciales, son ecuaciones diferenciales fraccionarias y también derivadas fraccionales en el contexto. Y justamente cuando se comenzó todo, fue una asociación que quizás el método podría ser aplicable a ecuaciones diferenciales fraccionales o definición de integrales fraccionales. Hay esa definición de Riemann-Liouville, como por ejemplo. Sí. Y, o sea, en este caso es una consulta que si has metido un poquito en esto, si ese método de brackets es aplicable a la definición de Riemann-Liouville, como por ejemplo. El detalle es que esas derivadas fraccionarias aplican también iterativamente integrales. Es justamente una parte de esta definición misma. Es la consulta si has metido de este campo Riemann-Liouville algo en el cálculo clásico, pero también en el cálculo fraccionario. No me he metido tanto en cálculo fraccionario, pero al final del día lo que es una integral fraccionaria o una derivada fraccionaria tiene una representación integral, por lo que yo, digamos, conozco, ¿cierto? Uno puede expresar una derivada fraccionaria en términos de una integral. Al final del día es eso. Entonces, tal vez, posiblemente uno pueda meter este método también para generalizar justamente esto a derivadas fraccionales o integrales fraccionales. Hay que verlo. O sea, es un tema, hay un montón de conceptos. Tú mencionaste un detalle de la presentación, fue muy detallado, la transformada de Mellin y también esta función Bessel, esas cosas. He visto esos conceptos también en el contexto de polinomios ortogonales. En este contexto, de polinomios ortogonales son una clase muy particular que uno quiere tratar. Quizás es el método, o sea, tiene que ver un montón de cosas con esto, por ejemplo, la derivada de polinomios ortogonales y también la integración de este, si tenemos una base por polinomios ortogonales. Es a la vez conectado con temas de convergencia, si tenemos una aproximación de una función por polinomios ortogonales, es decir, un método que podría asegurar, pues tu método es expresar una función como serie de polinomios ortogonales y después integrar esos polinomios ortogonales como metodología. De lo que a lo que me refiero sería, has experimentado algo aplicando este método específicamente a polinomios ortogonales. Lo menciono porque el concepto de Mellin es en este contexto. Sí, mira, sí lo he hecho. De hecho, por ejemplo, en el caso en física uno resuelve el átomo de hidrógeno. Y ahí salen los polinomios de Laguerre. O habla en mecánica cuántica del oscilador armónico y salen los polinomios de Legendre. Todos estos polinomios, todos, tienen una representación en serie hipergeométrica. Y la serie hipergeométrica son infinitos términos. Y de alguna manera, por los parámetros de esta serie, es que la serie se trunca al orden del polinomio. Así que, finalmente, todo polinomio puede ser expresado como una serie infinita. Y ahí, si ya tienes tu serie infinita, puedes integrar polinomios como series infinitas. Y ahí el método de bracket te da el resultado correcto de la integración del polinomio en cuestión. O sea, volviendo al concepto de método como tal, este método puede servir como método numérico alternativo. ¿Ya? La consulta es cuál es el potencial. Una reflexión por mi parte, es decir, por ejemplo, si enseñamos cálculo integrales, cálculo 3, por ejemplo, hay el tema de integrales múltiples y siempre es la consulta si uno enseña esto en mayor detalle o no, porque después siempre es el problema de la aplicabilidad de la conexión. Pero una idea sería en un curso de cálculo, en una serie de cálculo
cálculo que se enseña, por ejemplo, a matemáticos, pero también a ingenieros. Una idea es enseñar este método de Bracket como método alternativo para manejar integrales múltiples. Es obviamente la consulta es varios temas estratégicos. Si este es un método supuestamente avanzado, por otro lado heurístico. Y una consulta sería si uno recomienda en perspectiva enseñar este método en la formación de ingenieros, porque este método podría reemplazar a otros métodos por varias razones, sea más intuitivo, más eficiente. Y la consulta es si es deseable enseñar este método como concepto de cálculo y la manera